Hey, ¿te has preguntado por qué algunos objetos giran más fácilmente que otros? La explicación lo tienen los momentos de inercia, así que vamos a estudiarlos. Hola, soy César David García Narváez, pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en el primer nivel de la carrera de mecatrónica dentro del Departamento de las Ciencias de la Energía y la Mecánica, en esta ocasión específica en Física Clásica con el NRC 7664, a cargo del ingeniero Diego Proaño. Hoy hablaremos acerca de un tema de la unidad 3, momentos de inercia, así que vamos con el video. Bueno, pues entonces empecemos. Objetivos. Objetivo general. Determinar el momento de inercia coherentemente de diferentes figuras en dos y en tres dimensiones. Objetivos específicos. Luego los teoremas de ley del momento de inercia como el teorema de Steiner o el teorema de ejes paralelos. Contrastar el primer momento de área y el segundo momento de área. Diferenciar cómo el momento de inercia de diferentes figuras, tales como placas planas regulares, placas planas irregulares, cuerpos geométricos en dos y en tres dimensiones respectivamente. Inercia. La inercia es la propiedad de la materia de resistir a cualquier cambio en su movimiento, ya sea en dirección o en velocidad. Esta propiedad se describe claramente en la primera ley de Newton, lo cual dice: un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a continuar moviéndose en línea recta, a no ser que actúe sobre él desde una fuerza externa. Momento. Un momento es la resultante de una fuerza por una distancia. Este efecto hace girar los elementos en torno a un eje o punto. El momento es constante, se puede tomar en cualquier punto del plano y siempre dará el mismo resultado, siendo la distancia perpendicular entre el punto y la dirección de la fuerza. Momento de inercia. El momento de inercia es una medida de la inercia rotacional del cuerpo. Cuando el cuerpo gira en torno a uno de sus ejes principales de inercia, la inercia rotacional puede ser representada como una magnitud vectorial llamada momento de inercia. Sin embargo, en el caso más general posible, la inercia rotacional debe representarse por medio de un conjunto de momentos de inercia y componentes que forman el llamado tensor de inercia. La descripción tensorial es necesaria para el análisis de sistemas complejos, por ejemplo, en movimientos giroscópicos. Un momento de inercia refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro. El momento de inercia desempeña un papel análogo al de la masa inercial en el caso del movimiento rectilíneo y uniforme. Es el valor escalar del momento angular longitudinal de un sólido rígido. El momento de inercia de un cuerpo depende de su forma, más bien de la distribución de su masa y de la posición del eje de rotación. Aún para un mismo cuerpo, el momento de inercia puede ser distinto si se considera ejes de rotación ubicados en distintas partes del cuerpo. En rotación a la inercia, el momento de inercia es pues similar a la inercia, con la diferencia que es aplicable a la rotación más que al movimiento lineal. La inercia es la tendencia a un objeto a permanecer en reposo o a continuar moviéndose en línea recta a la misma velocidad. La inercia puede interpretarse como una nueva definición de masa. El momento de inercia es masa rotacional y depende de la distribución de la masa de un objeto. Cuanto mayor distancia hay entre la masa y el centro de rotación, mayor es el momento de inercia. El momento de inercia se relaciona con las tensiones y deformaciones máximas producidas por los esfuerzos de flexión de un elemento estructural, por lo cual este valor determina la resistencia máxima de un elemento estructural bajo flexión junto con las propiedades de dicho material. Análogamente, al hacer que un objeto sólido rote o se mueve en una trayectoria curva, se observa una resistencia al cambio de momento rotacional. Esta posición del objeto al cambio de su rotación se conoce como inercia rotacional o momento de inercia. En otras palabras, en el movimiento circular, el momento de inercia cumple el mismo rol que la masa juega en el movimiento rectilíneo. El momento de inercia lo encontramos en dos tipos posibles de sistemas. Sistemas de objetos. Se trata de objetos físicos que modelamos como si se tratara de partículas que tienen toda su masa concentrada en un punto y que giran con la velocidad angular a cierta distancia de un eje de giro. Este es el tipo de sistemas que consideramos cuando el eje de giro no atraviesa el objeto. Modelar a los planetas como partículas es una simplificación física importante, pero podemos lograr una muy buena aproximación con sus movimientos de esta manera. Objetos extensos. Se trata de objetos sólidos y rígidos que giran sobre un eje que atraviesan sus contornos. Son objetos rígidos aquellos que no experimentan deformaciones. Ejemplos de objetos extensos en rotación en núcleo de nuestro alrededor. Caso más directo, aunque tal vez no es más evidente, es la propia rotación de la Tierra alrededor del eje imaginario que atraviesa de polo a polo. Así, por ejemplo, un cilindro sólido tiene mayor momento de inercia que una esfera sólida del mismo radio y de igual masa. Propiedades del momento de inercia. El momento de inercia de área respecto al eje polar. El momento de inercia JO es igual a la suma de los momentos de inercia respecto a dos ejes perpendiculares entre sí, contenidos en un plano de área y que se intercepta en el eje polar. El momento polar de inercia es de gran importancia en los problemas relacionados con la torsión de barras cilíndricas y en los problemas relacionados con la rotación de placas. En ingeniería estructural, el segundo momento de inercia de área, también denominado el segundo momento de inercia o momento de inercia de área, es una propiedad geométrica de la sección transversal de elementos estructurales. Físicamente, el segundo momento de inercia está relacionado con las tensiones y deformaciones máximas que aparecen por flexión en un elemento estructural y, por lo tanto, junto con las propiedades del material determinan la resistencia máxima de un elemento estructural bajo flexión.
El segundo momento de área es una magnitud cuyas dimensiones son longitud de la cuarta potencia, que no debe ser confundida con el concepto físico relacionado de inercia rotacional, cuyas unidades son masa por longitud al cuadrado. En cambio, el primer momento de área, también un momento estático de primer orden, es una magnitud geométrica que se define únicamente para un área plana. Cuestiones fundamentales de inercia. Dado un sistema de partículas y un eje arbitrario, el momento de inercia del mismo se define como la suma de los productos de las masas de las partículas por el cuadrado de la distancia mínima r de cada partícula. A dicho eje matemáticamente se expresa así. Y tenemos un ejemplo con una figura en 3 dimensiones, un disco delgado, y para un cuerpo de masa continua, medio continuo, se generaliza tal como se muestra, y el subíndice v de la integral indica que se integra sobre todo el volumen del cuerpo, se resuelve a través de una integral triple. Este concepto desempeña en el movimiento de rotación un papel análogo al de la masa inercial en el caso del movimiento rectilíneo y uniforme. La masa inercial es la resistencia que presenta un cuerpo a ser acelerado en traslación, y el momento de inercia es la resistencia que presenta el cuerpo acelerado en rotación. Teorema de Steiner, ejes paralelos. Para un objeto plano, el momento de inercia sobre un eje perpendicular al plano es la suma de los momentos de inercia sobre los ejes paralelos a través del mismo de cruce entre el objeto y su plano perpendicular. La utilidad de este teorema va más allá del cálculo de los momentos de los objetos estrictamente planos. Es una herramienta valiosa en la construcción de los momentos de inercia de objetos tridimensionales y establece que el momento de inercia con respecto a cualquier eje paralelo a un eje que pasa por el centro de la masa es igual al momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de masa más el producto de la masa por el cuadrado de la extensión entre los ejes. La función es así generalizada. La inercia del eje es igual a la inercia en el centro de la masa del eje más la masa por la distancia al cuadrado. Eso se lo demuestra por una varilla y una esfera, donde la inercia del eje es el momento de inercia respecto al eje que no pasa por el centro de masa. Inercia centro de masa del eje es el momento de inercia para un eje paralelo al anterior que pasa por el centro de masa. M es la masa total y h es la distancia entre los dos ejes paralelos considerados, como se manifestó. Y en primera instancia, si es posible, hay que seccionar las figuras o placas en partes más sencillas o comunes, similar a lo que se hizo para determinar el centro de masa con el teorema de Bayes. Así tenemos tablas para determinarlas, por ejemplo, las figuras de dimensiones, rectángulos, círculos, semicírculos, triángulos, y en 3 dimensiones también tenemos prismas, barras, esferas, discos, conos, cilindros, y aquí varillas, cilindros sólidos, huecos, anillos, entre otros. Con el teorema de Steiner de ejes paralelos de manera simplificada, entonces la inercia se puede calcular por el área, como se manifiesta en el eje, y es igual a la inercia considerada el centro de masa con respecto al eje más el área por la distancia al cuadrado. El volumen lo mismo, sin embargo cambiando el área por la masa. Y de dos funciones con respecto a x, dado la integral definida de a hasta b, siendo la multiplicación de la distancia y al cuadrado al centro de masa, con la diferencia de ambas funciones, la función superior e inferior de y, e igualmente para determinar con respecto al eje y la integral definida con la multiplicación de la componente de la distancia del eje x al centro de masa al cuadrado, y la diferencia de la función superior menos la función inferior. Procedimiento llamado: tener todas las piezas y materiales, proceder a los cálculos. Utilización: tener armadas todas y cada una de las figuras, dividir en secciones las figuras o placas para calcular individualmente las áreas de volúmenes y momentos de inercia, y proceder con el teorema de Steiner para el cálculo respectivo del momento de inercia de toda la figura o placa en su conjunto. Los materiales a utilizar son la placa plana regular, el cuerpo geométrico y las placas planas irregulares, además de pesar el cuerpo geométrico. Así, en el ensayo 1, cálculo de áreas para una placa plana regular y distancia al eje de las abscisas del centro de masa. Entonces, determinamos las áreas de igual forma como el con centro de masa y ponemos las distancias al eje de las abscisas del centro de masa. Aquí tenemos el centro de masa y tomamos en relación la coordenada y, pues esa sería la distancia verticalmente. Entonces así lo hacemos en todas y cada una, y es cuestión de perspectiva para ver también en relación al sistema de referencia. Hacemos con todas las figuras de secciones. Como vimos, tenemos triángulos, tenemos rectángulos,
y teníamos semicírculos. Entonces si lo hacemos, y si queremos una vez lo elevamos al cuadrado, pues vamos a necesitarlo elevado al cuadrado para aplicar el teorema de Steiner, y así lo hacemos de cada figura. Y podemos hacer una tabla para condensar toda la información que obtuvimos. Entonces calculamos el momento de inercia de la placa plana regular, que aquí tenemos, tomamos de relación las tablas y que se había mostrado de figuras de las dimensiones de placas planas regulares. Por ejemplo, aquí vemos del triángulo, como es 1 sobre 15 por la base, por la altura al cuadrado, más el área por la distancia al cuadrado. Aquí lo que se eleva al cubo es la altura dado al eje que queremos tomar en la inercia, como es de x. De igual forma, en un rectángulo que es 1 sobre 12 y en un semicírculo que es 9pi al cuadrado menos 64, y todo eso sobre 72pi. Y así lo hacemos con las figuras que nos restan. Y al final de todos ya tenemos que hacer la sumatoria de todas y cada una de las inercias que tengamos individualmente, dándonos 787.67 centímetros a la cuarta. Pero eso no es la inercia aún, dado que la unidad estándar de inercia es masa por longitud al cuadrado. Entonces cogemos su densidad volumétrica y la transformamos en una densidad de área, operamos y determinaríamos una masa por longitud al cuadrado y la transformamos en kilogramos por metro al cuadrado, que esas son las unidades estándar de la inercia. Ensayo 2, cálculo de volúmenes de cuerpos geométricos y distancia al eje de las ordenadas. Determinamos de igual forma los volúmenes individuales y la distancia al eje de las ordenadas, que en este caso sería tomar en relación al eje X, pues aquí se genera la distancia, y así lo hacemos. Y en este caso simplemente tomamos el centro de cada una de las figuras con respecto en X o respecto al eje X, dado que el sistema de referencia y la figura empiezan en el punto 00, empiezan en el mismo punto. Entonces así lo hacemos de cada una de las figuras, y una vez lo elevamos al cuadrado si queremos tener ya esa parte del teorema de Steiner realizado. Igualmente la información la podemos condensar en una sola tabla para que resulte mayor facilidad después en los cálculos. Y el momento de inercia, tal como se estableció en las tablas del momento de inercia, en un prisma es 1/12 de la masa por la suma al cuadrado de los lados que son perpendiculares al eje, más la masa por la distancia al cuadrado. En este caso, como es un tetraedro, sería 1/4 de todo este fundamento. Así lo hacemos con los 3 primeros tetraedros. Al cubo sería simplemente la fórmula completa sin añadir nada, y al final de la cuña, que sería un medio del cubo, la mitad de un cubo, con la misma fórmula. Y al final entonces se puede calcular sumando todas las inercias que se han obtenido, dando lugar a que se dé la masa por la longitud al cuadrado, en este caso gramos por centímetros al cuadrado. Y para tener la unidad estándar de inercia simplemente se ha transformado en kilogramos por metros al cuadrado, dando lugar a esta cantidad. Entonces también el ensayo 3, cálculo de área de una placa plana irregular o figura formada por dos curvas. Aquí tenemos ilustrada la figura. Determinamos cómo fue con el centro de masa, ya tenemos el área, el momento en X, el momento en Y, y podemos determinar el centro de masa o de gravedad. Y entonces el momento de inercia tenemos con las fórmulas, que es y cuadrado por la diferencia de las funciones, siendo y superior menos y inferior, o función superior menos la función inferior con respecto a y. Y también podemos ponerla, que es la distancia hacia el centro de masa. Entonces así lo efectuamos y reemplazamos la función superior menos la función inferior, aplicando una integral definida con los límites de integración que manifiesta la figura, y así determinamos la inercia en X, y cambiando simplemente el diferencial y ligeramente la fórmula, que es la distancia con respecto al eje Y, dando lugar a la coordenada X al cuadrado, y la diferencia entre la función superior e inferior, en este caso siendo contrarias a la función superior e inferior con respecto a Y, siendo contrarias en X, pues la función superior en X será la función inferior en Y, y la función inferior en X será la función superior en Y. Y la resolvemos así: despejamos X de la función que nos daría, y igual resolvemos con la integral definida de menos 1 hasta 2, y después
podemos sumar ambas inercias para determinar el momento polar de inercia, que es la inercia que se da con estos dos ejes perpendiculares, y determinamos que es 445.66. E igualmente hacemos lo mismo con la figura formada por una curva y su eje, que es igual a una placa plana irregular. Igualmente, como ya habíamos dado todo el fundamento matemático para determinar el centro de área, calculamos ahora el momento de inercia de igual forma con las mismas fórmulas, tanto para determinar la inercia en X como la inercia en Y. En el fundamento, la distancia al cuadrado por la diferencia entre la función superior menos la función inferior, y determinamos, y en este caso igual la suma de las inercias va a dar el momento polar de inercia, y determinamos que es 228.7857. Por último, en definitiva, la relación que existe entre el concepto métrico, es decir, el área o el volumen o la masa, y el momento de inercia son inversamente proporcionales, a pesar de una densidad extremadamente baja en ciertas figuras, pues fueron hechas de papel, y aquí se demuestra el gráfico que son inversamente proporcionales. Conclusiones: se determinó aparentemente el momento de inercia de diferentes figuras de dos interdimensiones respectivamente de manera similar a varios ejercicios planteados en este apartado de física. Se comprobaron los teoremas y leyes fundamentales de los momentos de inercia mediante el teorema de Steiner o de ejes paralelos. Se contrastó el primer momento de área y el segundo momento de área con las definiciones pertinentes para facilitar todo el fundamento teórico, y se diferenció la manera de obtener los momentos de inercia en placas planas regulares, placas planas irregulares y cuerpos geométricos en 2 y 3 dimensiones respectivamente, con el tratamiento matemático pertinente mediante áreas, volúmenes, masa o integrales.